¿Qué tal, mis amigos? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad, el problema a resolver es el siguiente. En el enunciado nos dice, en el sistema de la figura, hallar la fuerza hidrostática resultante y en el inciso B, la ubicación al centro de presión, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos está pidiendo a nosotros que encontremos es, por un lado, tenemos que encontrar la fuerza resultante y por el otro lado, la ubicación del centro de presión, ¿no? Entonces, para resolver esto, solamente tendríamos que aplicar la ecuación que nos dice que la fuerza resultante es el peso específico multiplicado por el valor del HCG por el área. A esta le podemos poner como la ecuación 1, entonces decir, en el caso, por ejemplo, del área, es algo bastante sencillo, no se olviden que el área en este caso tendría que ser de mi compuerta, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos es una compuerta triangular, ¿ya? En este caso, sus dimensiones serían base por la altura dividido entre 2, ¿no? En cambio, en el caso de la base, por ejemplo, es de 1.2 y lo multiplicamos por la altura, que en este caso nos dice que es 1 metro, y esto lo dividimos entre el valor de 2, ¿no? Entre el valor de 2. Yo sé que todo esto tendría que estar en el sistema internacional, por lo tanto, las unidades tendrían que ser metro cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces ahora nos corresponde hallar la altura al centro de gravedad. ¿Sí? De este lado yo sé que tiene un centro de gravedad y un poco más abajo el centro de presión, ¿no? Ahora, lo que nosotros necesitamos encontrar, nos dice, es la altura al centro de gravedad. Para ello, lo que vamos a hacer es unas líneas, que son unas líneas auxiliares en este caso, donde podríamos decir esta línea, por ejemplo, para nosotros podría ser esta altura como el valor del HCG, ¿no? Que básicamente es la altura o la distancia entre la superficie, en este caso de mi fluido, y el punto que se llama CG, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar ese valor. Ahora, yo sé que la altura, por ejemplo, medida desde la superficie hasta la parte superior de mi triángulo, dice que es 3 metros, ¿no? No nos olvidemos que este triángulo básicamente es la proyección de mi compuerta, que es rectangular, que está unida a la pared. Entonces, yo podría decir que necesito encontrar las dimensiones o características, en este caso de la ubicación del centro de gravedad y del centro de presión de mi compuerta triangular. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es ingresar a las tablas y verificar. Y decimos, ¿no? En el caso, por ejemplo, dice de la distancia al centroide, si nos fijamos, ya, nos dice que está a una ubicación de h tercios medido desde la base del triángulo, ¿no? Es decir, que la distancia a lo que nosotros conocemos como centro de gravedad dice que es h tercios. En consecuencia, yo podría decir que esta distancia es complementaria y esto sería 2 tercios de h, ¿no? Entonces, la ubicación del centro de presión en un triángulo puede ser 2 tercios de la altura total medido desde la parte superior o tal vez 1 tercio de la altura medido desde la parte de la base, ¿no? Entonces, con esas aclaraciones yo podría decir que esta parte, por ejemplo, que esta parte sería 2 tercios del valor de esta h precisamente, ¿no? Y obviamente acá está la proyección de nuestro centro de gravedad. ¿Ok? Bien, entonces una vez aclarado eso, yo podría decir acá lo siguiente, ¿no? Podríamos decir del gráfico, el valor del HCG no sería nada más que la altura, que en este caso es 3, más el valor de 2 tercios de h. Esa h es la altura total del triángulo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que eso vale 1, entonces, por lo tanto, al reemplazar valores,
¿sí? Entonces eso nos da 3,67. Entonces anotamos que la altura al centro de gravedad es 3,67 metros. Ahora lo que podemos hacer es simplemente reemplazar en la ecuación que habíamos puesto como 1, ¿no? Entonces la fuerza resultante tendría que ser el peso específico, nos dice. Si en el sistema no nos aclaran cuál es el dato de la temperatura del sistema, yo puedo asumir que este se encuentra a 15 grados y a 15 grados verificamos el valor del peso específico del agua, que dice que es 9.798, ¿no? Entonces anotamos 9.798 newton por cada metro cúbico. Entonces, para mí, al reemplazar en la ecuación 1 sería 9.798 multiplicado por el valor del HCG, que en este caso es 3,67 metros, por el valor del área, que en este caso sería, aquí lo podemos complementar y decir 1,2 dividido entre 2, esto sería 0,6 metros cuadrados, ¿no? Entonces, 0,6. Si todo esto está en el sistema internacional, entonces con seguridad que tendría que estar en Newton, ¿no? Pero para ello podríamos verificar y decir, el peso específico se encuentra en Newton por metro cuadrado, en este caso el HCG se encuentra en metros y el valor del área estaría en metro cuadrado, ¿no? Entonces, metro cúbico se iría y simplificaríamos y solamente tendríamos el valor de la fuerza resultante en unidades de Newton como tal, ¿no? Entonces hacemos el cálculo y decimos que 9.798 por 3,67 por 0,6 nos da 21.575. 21.575.19. Podríamos redondearlo a 20 y este sería el valor de la fuerza resultante que ejerce en este caso el agua, ¿no? No olvidemos que todo esto es agua, sobre la compuerta, en este caso de características triangulares. Ahora, nos dice también en el inciso B que tenemos que encontrar la ubicación al centro de presión. Por lo tanto, nos están pidiendo el valor, dice, de la altura al centro de presión. Para ello, lo que podríamos hacer es dibujar otra línea, que en este caso sea auxiliar también, y decir que todo esto tendría que ser la altura al centro de presión. Acá podríamos decir, esta es la altura al centro de presión. Para ello, ¿qué podríamos hacer? Podríamos plantear lo siguiente, ¿no? Podríamos decir, para la ubicación del centro de presión, podríamos indicar que su cálculo podría ser con esta fórmula, con HCP igual a HCG más la inercia, en este caso de mi área triangular, dividido entre el HCG multiplicado por el área del mismo, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación sobre la cual yo tengo que trabajar. Necesitamos entonces encontrar cuál es la inercia también de la compuerta triangular. Para ello, lo que podríamos hacer es ingresar a nuestras tablas y verificar que las características, por ejemplo, para un área triangular son, ¿no? Si queremos saber la inercia, por ejemplo, dice la base al cubo, la base por la altura al cubo dividido entre 36. Entonces anotaríamos como el AHCG más la base, dice, por la altura al cubo entre 36 y esto lo dividimos entre el AHCG multiplicado por el valor del área, ¿sí? Ahora, si yo quisiera hacer el reemplazo, entonces diríamos, el valor del HCG ya lo habíamos determinado, era 3,67, entonces anotaríamos acá 3,67 más. La base del triángulo es 1,2.
el valor de la altura del triángulo, ya lo conocemos, es 1 metro. Entonces 1 al cubo, esto estaría dividido, dice, entre el valor de 12, dividimos, perdón, entre el HCG, que sería nuevamente 3,67, por el valor del área, que también ya habíamos determinado que era 0.6. Entonces, aquí volvemos a anotar 0.6 para completar el reemplazo, ¿no? Entonces, si todo está correctamente reemplazado, las unidades tendrían que estar en metros. Entonces, solamente ahora sería el cálculo. Para ello, decimos lo siguiente: 3.67 más 1.2 por 1, en este caso lo elevamos al cubo, ¿ya? Que sabemos que va a ser, que va a ser 1 solamente, pero necesitamos hacer la división. 3.67 por 0.6, ¿no? Entonces, esto para nosotros es 3,715. Para nosotros, la ubicación del centro de presión estaría dada a esta profundidad, ¿no? Espero que se haya comprendido el problema y nos vemos en un siguiente video.